suscitado algunas curiosidades mayores, no sé si invitarlo directamente a otra conferencia o permitirnos unos minutos fuera de nuestros horarios habituales para quizás oír algunas preguntas y que él las recoja y vea si puede contestar a manera de síntesis. Si hay preguntas que se las podemos formular en vista que ya son las 8:25. Por mi parte, adelante, señor, por favor. Señor Cook, permítame hacerle una pregunta tal vez difícil. ¿La intangibilidad de las zonas arqueológicas solamente se refieren a la superficie o también en la parte subterránea? Bueno, por definición, la mayor parte, ¿no?, del material cultural se encuentra bajo la superficie. Entonces no puede haber intangibilidad de superficie, de ninguna manera. Los túneles, es una pregunta difícil, los túneles los van a hacer a través del área que fue rescatada en el año 2004. Dentro de esa área, probablemente el 99.9% del material cultural ha sido recuperada, lo cual no quiere decir que estemos felices con que se haga el túnel. Este túnel no es la ubicación de la Javier Prado, porque este es un problema que antecede a los túneles y antecede a todas estas cosas. Es una afrenta, ¿no?, a nuestra identidad. La Javier Prado nunca debió de haberse construido de esa manera. ¿Dónde están las municipalidades, la de Lima, la local, que aprobaron el plano, ¿no?, de vías, que aprobaron el plano, ¿no?, de urbanización de la zona? Si usted coloca una avenida contra un lado del cerro y su continuación al otro, ¿qué significa? ¿Cuál es la intención? Llevarse el cerro. Y eso se hizo en los 70s. El problema es que hubo una débil protesta por parte del Instituto Nacional de Cultura. No se persiguió, ¿no?, el desviar cuando era posible. En los 70s, a principios de los 80s, era posible, cuando ni siquiera la Javier Prado estaba terminada. La parte que une, ¿no?, la Javier Prado con el espolón del Cerro Puruchuco ha sido terminada el año 99. Entonces, nunca se debió permitir que la Javier Prado se trace así. Una vez que trazaron así la Javier Prado, habían condenado a muerte al espolón de Puruchuco. Eso mismo se ha hecho pues con Chan Chan, ¿no? Eso mismo se ha hecho con Huari, donde en vez de tratar de sacar la vía dándole la vuelta, ¿no?, para evitar seguir dañando la zona arqueológica, cada vez que se necesita se amplía más, se amplía más, se amplía más, ¿no? Dentro de 20 años, ¿no?, nuestros nietos van a recorrer probablemente una vía expresa a través de Chan Chan, ¿no? Y tenemos bien poca identidad con nuestro pasado. Por favor. Yo quería, como una cuestión previa, indicarle de que no nos olvidemos también de los de la piedra, cuando en el norte del Perú, con los primeros bulldozers y tractores que traían al Perú hace más de 70, 75 años, se llevaron de encuentro pues todas las zonas de Chan Chan y lo convirtieron en azucareras, pues, ¿no? Y todo ese oro se lo llevaban en barcos, ¿no? Tan grande, así es. Vicus. Y no solo como Javier Prado, sino que venían y arrasaban con todo. El Perú, ustedes tocaban el tema de los conquistadores, no sé si eran conquistadores o arrasadores, pero todavía seguimos, pues, ¿no? O sea, Ancón. Sí, no, Ancón y todas las huacas de Lima, que no quedan ni la cuarta parte. Pero yo quería tocar otro punto. Mi pregunta eran ¿qué población máxima tuvo más o menos este asentamiento? Uno. El otro, ¿han encontrado cuerpos de criaturas? ¿Cuál era la mortandad infantil y cuál era la expectativa de vida en esa época? La expectativa de vida
¿no? Y por causa de la mortandad infantil es espeluznante. El promedio de edad está entre 26, 27 y 28 años. La expectativa de vida al nacer es de 26 a 27 hasta 28 años. Esto porque nosotros estimamos en los primeros, vamos a llamarlos análisis demográficos, estimamos que más o menos el 49% de la población, 49% de la población moría antes de llegar a la pubertad. Y nosotros utilizamos esto de pubertad porque en la pubertad es cuando se inicia la etapa fértil. Y en las sociedades tradicionales el matrimonio, ¿no? La procreación se iniciaba en la pubertad. Entonces, si bien ¿no? Alrededor del 90 y tantos % de la población o de los niños muere durante el primer año de vida, siguen muriendo, ¿no? Y siguen muriendo por causas que en un primer momento nos llamaron la atención y nos hicieron chocar nuestras cabezas contra el techo, tratando de averiguar qué cosa era lo que estaba pasando. El análisis minucioso, detallado de los esqueletos, de los restos óseos, nos mostró que la mayor parte de estos niños sufría mala nutrición. Y eso nos sorprendió aún más, porque el Perú no fue nunca, solamente en los años recientes, un país donde se sufriese malnutrición. Aquí pues había papita, quinoa, camote, buen maíz, mucha chicha, charqui, ¿no? A diferencia de Mesoamérica, nuestros recursos son increíbles. Nosotros no tenemos un mar rico, fuente de proteínas, y que se ha usado desde el precerámico. Entonces no había excusa para malnutrición. Esta malnutrición solamente se podría haber explicado en un contexto de crisis, y sobre todo en una crisis no medioambiental. Un gran niño catastrófico de esos que asola, ¿no? Y toma 7, 11 años recuperarse. Pero no, aquí las muertes eran parejas. Entonces esto nos llevó, ¿no? A una serie de consideraciones. ¿Y saben qué cosa descubrimos? Que se trataba de contaminación ambiental. ¿Sí? Contaminación ambiental. Contaminación ambiental. Población que viene creciendo desde fines del Horizonte Medio probablemente, que tira una gran crecida en el intermedio tardío, que sigue creciendo, ¿no? En el horizonte tardío. Bueno, pues toda esa gente genera basura, y toda esa es basura orgánica, incluyendo detritus orgánico. ¿Dónde se tira la basura? Somos peruanos, ¿no? Ahí nomás, ahí al costadito. Mucha de esa basura caía en el agua. Entonces los que estaban acequia arriba, ¿no? Contaminaban el agua de la acequia, y esa agua bajaba con bacterias. Entonces el agua pura, ¿no? Los que estaban felices eran los lifes, los bagres, los peces de acequia. Los que tomaban el agua abajo terminaban con un mal de estómago, y los más débiles en la sociedad, los niños y los ancianos, terminaban muriendo de problemas intestinales. Pero esos problemas intestinales producen, ¿no? En los restos óseos producen malnutrición. Entonces, de esa manera, esa fue la explicación que nosotros conseguimos, ¿no? Articular para explicar un porcentaje de mortalidad que era el doble o un poco más del doble de lo estimado para una sociedad de ese tipo. Por favor, señor. ¿Pidió quizás al fondo a alguien? Un momentito. Adelante. Buenas noches. Un tema que también está relacionado con la intangibilidad de Puruchuco, con la ley de intangibilidad, es también el último decreto 054, decreto supremo, que también por agilizar las inversiones en el país, está de alguna manera vulnerando el patrimonio de nuestra cultura. ¿Sí? Y evidentemente eso atañe no solamente a Puruchuco, sino a todas las, digamos, donde la empresa privada
intente invertir sus capitales. Perdón, el Estado también, ¿eh? El Estado sí. También el Estado destruye igual que los privados. Así es, pero ahora justamente queremos, digamos, en eso que usted nos decía, rescatar nuestra identidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene? Porque me parece que es interesante lo que nos ha dicho, y la defensa de la identidad me parece que debe estar por encima de los intereses capitales. ¿Sí? Es peligroso el 054. El 054 es antitécnico, ¿no? Es incoherente y es, ¿cómo se llama?, una amenaza seria para las zonas arqueológicas, para nuestro patrimonio cultural mueble e inmueble perteneciente tanto al pasado prehispánico como a la época colonial y republicana. Lo digo esto porque hay una carretera que se está construyendo en este momento, que se está llevando unos sitios arqueológicos y alguna hacienda del periodo colonial y republicano. Bueno, el 54 no es, ¿no?, y el 60 con sus aclaraciones, no es un decreto que sale de la nada. El 54 es la sexta norma que viene en esta línea. La primera es el 010 o el 09, no me acuerdo, de diciembre del 2009. Ahí empieza. Después en enero, a fines de enero del 2008. La primera es de diciembre del 2008, la segunda es de enero del 2009. Ahí empieza, ¿no? Estos son dos decretos de urgencia que priorizan, ¿no?, algunos proyectos, en el primer caso 12 proyectos de inversión pública, mejor dicho, del Estado, la mayoría de ellos, y en el segundo 52 o 54 proyectos de inversión pública para los cuales se exceptúa, ¿no?, de la obligatoriedad de evaluaciones, se exceptúa todas estas cosas. Entonces, el 54 y el 60 no son, ¿no?, sorprendentes, son parte de una tendencia nefasta, pero que una tendencia nefasta que surge frente a nuestra incapacidad para manejar adecuadamente la protección de los restos culturales. Fallamos tanto nuestro Instituto Nacional de Cultura, nuestro Ministerio de Cultura, como los que estamos, ¿no?, desde el sector privado, empeñados en la preservación, conservación, investigación de nuestro pasado. No hemos sido capaces de promulgar una serie de dispositivos con sentido. Hoy día, ¿qué cosa es lo que pasa? ¿Qué cosa es lo que ha llevado a la desesperación al Estado y a la inversión privada? No es posible que para una evaluación de superficie, para una mina, una carretera, una hidroeléctrica, se demore el Ministerio de Cultura 6 meses en autorizarlo. Cuando se presenta, el trabajo de campo dura una semana, 10 días, se presenta el informe, después de 3 meses están recién haciendo observaciones. Al final, para sacar un SIGA puede tomar 3 años. Y señores, señoritas, señoras, es una investigación de superficie, no hay que excavar, no se excava. Entonces, ¿por qué tanta burocracia? Eso es lo que ha sacado de quicio al Estado y a los privados, porque esto no es una cosa, el 054 se da por la presión de la empresa pública y de la empresa privada. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene problemas terribles para construir sus carreteras. Entonces el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ve como un obstáculo la política de preservación del patrimonio cultural de la nación. Y no solamente ese ministerio, también el Ministerio de Vivienda, también el Ministerio de Energía y Minas, también, y me van a perdonar, igual no, los mineros, los medianos y los chicos, los grandes no. Los mineros, las hidroeléctricas pequeñas, la inversión mediana a la pequeña ve esto como un obstáculo, la gran inversión no. Para la gran inversión no es un obstáculo el patrimonio cultural de la nación, es un obstáculo las trabas, las barreras administrativas. Entonces, por eso se han unido ellos. Entonces, es desastroso, es lamentable. Lo que tendría que hacer el Ministerio, ¿no?, es reformular, ¿no?, el paquete de normas para realizar estudios de impacto ambiental y dentro de ellos las evaluaciones, los monitoreos, el otorgamiento de SIGAs.
evitar